A ver, ¿qué tal si la clave para construir riqueza no estuviera en una cuenta de banco, sino en la mente? Justo esa es la idea central que vamos a desglosar, que se basa mucho en la filosofía de Brian Tracy. La premisa es bastante simple, pero de verdad es muy poderosa. Antes de que se vean los resultados por fuera, tiene que ocurrir una transformación por dentro. Y esta frase es el pilar de todo. Lo que nos dice es que la realidad que una persona vive, o sea, sus finanzas, sus relaciones, su éxito, no es cosa del azar, para nada. Es un espejo, un reflejo directo de sus pensamientos dominantes, de sus creencias y de ese diálogo que tiene consigo misma. En pocas palabras, lo que se cultiva dentro se cosecha fuera. Entonces, empecemos por el principio, por el origen de todo. En esta primera parte nos vamos a enfocar en eso, en el punto de partida de cualquier gran logro. Y es que no importa si hablamos de prosperidad o de frustración, todo, absolutamente todo, nace de las ideas que dejamos que vivan y crezcan en nuestra mente. Aquí se ve una diferencia fundamental, ¿no? Hay como dos caminos. Por un lado, una mente que está, digamos, entrenada para ver puros problemas, para darle vueltas a los errores y para funcionar desde la carencia. Y bueno, este enfoque, casi sin que uno se dé cuenta, programa a la persona para repetir los mismos resultados limitados de siempre. Pero por otro lado, está la mente enfocada en las oportunidades. Y ojo, no es que niegue los problemas, sino que su atención se va directo a las soluciones, al aprendizaje, al avance. Y es esta mentalidad la que va construyendo confianza y una sensación de control. Y aquí está el punto clave. Tener una meta bien clara y definida no es nomás un deseo. Funciona como un sistema de navegación para la mente. Es como si de repente el cerebro se recalibrara. Empieza a conectar información que antes no veía, a identificar recursos y a encontrar caminos donde antes solo parecía haber una pared. El mundo de afuera, poco a poco, empieza a alinearse con esa imagen que se tiene adentro. Y bueno, para que esto quede más claro, podemos ver ejemplos como el de Andrés. Él empezó sin dinero y sin contactos, pero tenía algo súper valioso, un enfoque casi obsesivo. Su meta no era una simple fantasía, era una dirección clarísima. Durante 10 años, todos los días, sus acciones, lo que aprendía, su tiempo, todo giraba en torno a ese único objetivo. El resultado final no fue suerte, para nada, fue la consecuencia inevitable de mantener ese enfoque. Ahora sí, pasemos a la segunda parte. Porque, a ver, tener la mentalidad correcta es solo el primer paso. Las ideas más brillantes no sirven de nada si no se convierten en acciones constantes y disciplinadas. Y este es el puente que, la verdad, a muchos les cuesta cruzar. Esta idea es importantísima. Uno puede desear una vida completamente diferente, pero la realidad solo se mueve con hechos. Y no hablamos de acciones espectaculares que se hacen una vez al año, no. Hablamos de acciones normales, pequeñas, pero repetidas con una disciplina que no es nada común. Ahí es donde está la verdadera fuerza para cambiar las cosas. El proceso se podría resumir en estos 3 pasos. Primero, la claridad de la meta, que ya la vimos. Segundo, crear hábitos diarios que vayan de la mano con esa meta, por más chiquitos que parezcan. Y tercero, la disciplina para repetir esos hábitos un día sí y el otro también, sobre todo cuando no hay ganas de hacerlo. Es justo en esa repetición donde se van forjando el carácter y, por supuesto, los resultados. Todas las personas, sin excepción, tienen la misma cantidad de tiempo cada día. Este es, digamos, el gran nivelador. La diferencia abismal en los resultados no viene de tener más tiempo, sino de cómo se decide usarlo. La prosperidad es el resultado de usar esas horas con una intención clara en lugar de para pura distracción. Pensemos, por ejemplo, en la historia de Laura, que es un caso perfecto de esto. Ella estaba atrapada en un trabajo que apenas le daba para sobrevivir, hasta que tomó una decisión. Iba a dedicar 1 hora cada mañana, antes de ir a trabajar, a aprender y a construir algo propio. Esa pequeña inversión de tiempo, todos los días, acumulada durante 5 años, la llevó de estar sobreviviendo a prosperar de verdad, hasta que consiguió su independencia financiera. No fue un golpe de suerte, fue un sistema. Bueno, avancemos a la tercera sección, donde ya le entramos de lleno al tema del dinero. La propuesta aquí es simple, hay que dejar de verlo como algo complicado, emocional o hasta como un tabú. Hay que empezar a entenderlo por lo que es, una simple herramienta que sigue reglas muy claras y predecibles. Este es un cambio de perspectiva muy poderoso sobre nuestra relación con el dinero. No es bueno ni malo por sí mismo, simplemente es un amplificador. Es un recurso que fluye hacia donde hay un plan, un propósito claro y sobre todo la capacidad de manejarlo con responsabilidad. Quienes no lo dirigen terminan siendo dirigidos por su ausencia. Este es, quizá, el principio más importante sobre cómo se genera la riqueza. El dinero no se persigue, se atrae.
fluye de forma muy natural hacia las personas y las empresas que resuelven problemas, que dan resultados y que se enfocan en ser más valiosos para los demás. La pregunta clave no es ¿cómo gano más?, sino más bien ¿cómo puedo aportar más valor? Y todo se reduce a estas 3 reglas. Son simples, pero no se pueden negociar. Primero, generar ingresos creando valor. Segundo, tener la disciplina de conservar una parte de eso que entra, o sea, gastar sistemáticamente menos de lo que se gana. Y tercero, poner ese dinero a trabajar a través de inversiones inteligentes para que crezcas solito con el tiempo. Dominar estas 3 áreas es la base, el cimiento de la libertad financiera. Y esto nos lleva a la última sección, que es fundamental, porque la riqueza que de verdad dura no se trata solo de números y de estrategias. Se trata de la persona en la que uno se tiene que convertir para poder generar, manejar y mantener esa riqueza sin perder el rumbo en el camino. Esta cita es muy potente. El dinero funciona como una lupa que se pone sobre el carácter. Si una persona tiene disciplina, si es generosa y tiene visión, el dinero va a multiplicar todo eso. Pero si por otro lado hay desorden, miedo o inseguridad, pues también los va a hacer más grandes y más obvios. Por eso es que el trabajo interno tiene que venir antes que el éxito de afuera. Aquí es donde entra en juego el famoso autosabotaje. La historia de Javier es un ejemplo clarísimo. Él ganaba buen dinero, pero de alguna forma siempre terminaba perdiéndolo. ¿Por qué? Porque en su subconsciente tenía grabada la creencia de que el dinero nunca se queda. No importa cuánto se gane por fuera. Si por dentro una persona no se siente merecedora o no está lista para manejarlo, va a encontrar la forma de deshacerse de él. La buena noticia es que este diálogo interno se puede cambiar, se puede reentrenar. Fíjense en estos cambios de lenguaje. Pasar de una declaración que limita a una pregunta que abre posibilidades. Transforma la energía por completo. En lugar de cerrar puertas con frases como «no tengo suerte», se abren caminos al enfocarse en la preparación y en la acción. Es un cambio súper sutil que, la verdad, lo cambia todo. Y cerramos con esta pregunta, para que se quede ahí, para la reflexión. Al final del día, todo este análisis se reduce a un punto muy simple. No se trata de un cambio gigantesco de la noche a la mañana. Se trata de identificar esa pequeña acción, una sola, que si se repite con disciplina todos los días, inevitablemente va a construir una realidad financiera y personal completamente diferente. La clave, al final de todo, está en la constancia.